han estado convocando para el día de hoy a un paro de 24 horas. Entre otras cosas, han alegado que el paro está convocado para rechazar lo que han denominado la violación a la autonomía universitaria, las detenciones irregulares, de acuerdo a la opinión que ustedes manejan, de algunos estudiantes en el marco de las protestas que se han vivido en nuestro país. Por cierto que sobre este tema nosotros aprovechamos para anunciar que para mañana vamos a estar entrevistando a Carlos Suárez, presidente de Sutra UCB. Bueno, ellos también tienen una posición disímil respecto de esta convocatoria al paro. Esto va a ser el día de mañana, acá mismo en Primera Página. Profesora Stephanie, ¿los motivos para convocar a este paro? Nosotros estamos convocando el paro fundamentalmente para demandar la libertad de los estudiantes detenidos. Es decir, en Venezuela es una conquista de todas las luchas populares del siglo pasado, el derecho a la protesta, la prohibición de uso de armas de fuego en las manifestaciones también es una conquista del movimiento estudiantil. Esa fue una demanda del movimiento estudiantil de los años 80 y 90 del siglo pasado, y estamos viviendo un retroceso en ese sentido. Es decir, en Venezuela no se puede reprimir a la gente, no se puede detener y encarcelar a la gente por protestar. Eso es un derecho que está protegido por nuestra Constitución, el derecho a la protesta pacífica. Entonces no se puede detener a la gente por protestar, no se puede detener a la gente por repartir papeles, por repartir volantes, por hacer convocatorias, por hacer mítines, ese tipo de cosas. Y para nosotros es fundamental la defensa de ese derecho. Quienes están presos son nuestros estudiantes, nosotros somos los profesores de ellos. Y hay que decir las cosas con su nombre, no son terroristas, no son delincuentes, no son muñecos, que también se ha oído que se les nombra así, son estudiantes. Y nosotros queremos a nuestros estudiantes de regreso en las aulas, y la protesta es para eso. Nosotros estamos demandando diálogo social. En Venezuela FAPO ha reiterado, o sea, ha sido un planteamiento reiterado en todos nuestros comunicados, en nuestras carteleras, con el conflicto del año pasado de tipo gremial, y en este momento nosotros consideramos que la salida, la solución a los problemas es a través del diálogo social, con los actores, en este caso, con los actores sociales de la protesta. Ahora, profesora, en contraparte a esta exigencia que ustedes hacen, integrantes del Ejecutivo Nacional, del Gobierno, distintas autoridades, consideran que las personas detenidas están o han sido detenidas es precisamente porque han estado presuntamente involucrados en hechos irregulares. Se le habla de prácticamente daño a terceras personas, obstaculización en las vías, violación al libre tránsito del resto de los ciudadanos venezolanos, incluso un comportamiento bastante violento y agresivo respecto de lo que es la integridad física de otros ciudadanos venezolanos y del mobiliario de la ciudad. ¿Ustedes coinciden con esta afirmación? ¿Están de acuerdo o critican también la protesta violenta en los casos en los que se ha dado? Nosotros estamos reivindicando la protesta pacífica, que es la que defiende, que es la que garantiza la Constitución Nacional. Puede ocurrir, y pasaba también en los 80 y en los 90, que tú vas a sacar una marcha, te repriman y un grupo se quede, digamos, defendiendo su derecho a salir y se genere una situación de violencia. Ya eso es otra protesta. Yo que estudio la protesta popular, esa es mi línea de investigación, ya eso es otro hecho. Si hay una protesta por una demanda específica y luego viene la protesta, digamos, como de defensa del derecho a protestar cuando eso se impide. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado... Porque ha habido quema de instalaciones universitarias en distintos puntos del país, daño a distintas oficinas, saqueo, esparcimiento de basura y otros desechos en las calles. Hay personas que tienen calles trancadas, vecinos que a veces no pueden salir de sus casas o de su residencia o incluso de sus sitios de trabajo. Así es, ha habido una cantidad de hechos, muchos de ellos han sido, digamos, por ejemplo, en el caso de la violencia contra las universidades, hay una violencia sistemática contra las universidades que no se le puede achacar al movimiento estudiantil que protesta. Es decir, los detenidos que nosotros tenemos y que estamos planteando son detenidos en protestas pacíficas. Por ejemplo, los detenidos que estaban acampando en una plaza, eso no es ninguna protesta violenta, no hay ninguna ley que prohíba eso. Eso es una forma de protesta que surge en este siglo con los indignados en el mundo y que se replican porque es así el mundo hoy. Si la forma de lucha se van replicando por parte de los distintos movimientos, pero no hay nada más pacífico que dormir en una plaza. Si tú no puedes acusar a alguien porque hace eso, de que es violento, de que es terrorista, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en que todo el mundo lo acusas de violento o todo el mundo lo acusa de terrorista, nadie lo es. Es decir, quedan impunes los verdaderos actores o los verdaderos causantes de situaciones de violencia cuando tú haces una represión masiva, que es lo que ha hecho el gobierno nacional con más de 3.000
3.000 detenciones, con más de 3.000 detenciones en 100 días de protesta, con muchos procesados por protestar en el país, no solamente estudiantes, en la misma situación se presenta en la dirigencia sindical y con demasiados muchachos presos en este momento, privados de libertad, más de 100, 160, 164 estudiantes en este momento por protestar. Entonces nosotros lo que estamos reivindicando es la protesta pacífica, el derecho a protestar, la libertad de los estudiantes, inclusive el derecho al estudio. Te pongo un ejemplo, hay un muchacho de 18 años, estudiante de bachillerato, del 5º año de bachillerato, que está preso desde el 12 de febrero, ya perdió, ya no se va a graduar de bachiller, no lo han acusado de nada, ya pasaron los 45 días y no lo han acusado de nada y sigue detenido. Profesora, ¿y no es dicotómico decir que se defiende el derecho al estudio cuando se propone un paro, un cese de las actividades académicas al menos por 24 horas? No, eso no viola el derecho al estudio, es una acción de protesta y el derecho al estudio sigue garantizado. La clase que no diste hoy la vas a dar posteriormente, pero ese estudiante que está encarcelado o las muchachas que están en el SEBIN... Son muchos más días los que pierden el semestre, pierden el año. Profesora, hay grupos estudiantiles y de profesores y trabajadores de la Universidad de los Andes, de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia y otras universidades, la Universidad de la Fuerza Armada, la Bolivariana, la Rómulo Gallegos, que están criticando este llamado a paro por cuanto lo consideran un paro político y desestabilizador, entre otras cosas. Así lo dijo el profesor Telémaco Figueroa de la Federación Nacional del Sindicato de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. No, Telémaco no es de la UCB, sino de los institutos y colegios universitarios, de FENACIPRE. Bueno, esa es su opinión. Nosotros en Venezuela somos un país plural, somos un país democrático dentro de nuestra federación, no es el caso del profesor Figueroa, pero dentro de la federación también hay distintas opiniones. La mayoría opina que debemos ir a esta acción de protesta. La acción de protesta no es ninguna acción desestabilizadora. Un paro de 24 horas no desestabiliza ningún gobierno. Los gobiernos tienen que acostumbrarse a que la gente sale a protestar cuando tiene demandas que no son satisfechas. El problema es que la correa entre el Estado y la ciudadanía funcione. Es decir, si yo tengo una demanda, sea solucionado antes que tenga que salir a la calle a protestar. Fíjate que estas protestas se iniciaron el 4 de febrero con una protesta contra la inseguridad por una muchacha que iban a violar en un campus universitario en Táchira. Entonces, ahí lo que cabía era apresar al violador y atender la demanda por seguridad de los estudiantes. Los reprimieron, los mandaron hasta Coro y por supuesto se genera una reacción nacional de los estudiantes ya por el derecho a la protesta y se genera esta ola de protesta. Profesora, luego de este paro de 24 horas, ¿cuáles son las acciones que tienen previstas desde la FAPUC? Nosotros estamos constituyendo el Comité de Solidaridad por la Libertad de los Estudiantes Detenidos en las distintas ciudades donde nosotros tenemos universidad y asociaciones de profesores. Hay una comisión de estrategia analizando otras acciones a seguir. La protesta va a continuar hasta que logremos realmente la libertad de los estudiantes. Nosotros vamos a insistir en el llamado al diálogo. Hemos enviado comunicaciones al ministro de Educación Universitaria para discutir este asunto y otros que tenemos pendientes con él, y creemos que la solución está en la protesta hasta que seamos escuchados. Bien.